de este práctico de electrocinética. Acá lo que empezamos a ver es lo que antes no veíamos, que era el movimiento de las cargas. ¿Se acuerdan que todo lo que hemos estudiado antes era electrostática? Entonces por eso ahora esto se llama electrocinética. Quiere decir que vamos a ver que la cinética es el movimiento de las cargas, ¿sí? Entonces, el fenómeno de que las cargas se muevan se conoce como corriente eléctrica cuando es un movimiento de cuerpos cargados a través de un material. Eso se llama una corriente eléctrica. Y eso es lo que empezamos a chusmear acá en este práctico, ¿sí? ¿Qué es lo que se conoce como corriente eléctrica? ¿De qué depende? ¿Y cómo es el mecanismo de que se genera esta corriente eléctrica? La corriente eléctrica es básica para todos los elementos, todos los aparatos que usan electricidad para funcionar. O sea que este fenómeno lo van a encontrar en el celular, en la computadora, en el microondas, en donde sea. Todo lo que ustedes enchufen o use algo eléctrico, tendría que ser, tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la corriente eléctrica? La corriente eléctrica tiene dos tipos de definiciones. Una definición que se llama macroscópica, es decir, cuando yo veo lo grueso de la cuestión, y una definición microscópica. La definición macroscópica es muy sencilla y dice lo siguiente, que una corriente eléctrica se define como una cantidad de carga que atraviesa el área de un cierto conductor en un cierto tiempo. O sea, hay una cantidad de cuerpos cargados, que son electrones en este caso, que pasan a través del área de un conductor en un cierto tiempo. A eso se le llama corriente eléctrica y se mide, yo estoy diciendo así muy rápido, ¿no? Esto se mide en amperes. Amper es la unidad de la corriente eléctrica. Uy, ¿qué apreté? Ampere, quería escribir y apreté el botón. Por supuesto ya lo verán en detenimiento, pero la idea es esta. Bueno, y eso se conoce como corriente eléctrica. ¿Cómo se genera? Bueno, ustedes toman un pedazo de un material, establecen una diferencia de potencial entre dos sectores del material, y esa diferencia de potencial que genera campo eléctrico dentro del material. El campo eléctrico actúa sobre los últimos electrones que tiene cada átomo del elemento que yo esté trabajando, ¿sí? Hay elementos que se llaman conductores, que son los que tienen en la última órbita de sus átomos pocos electrones. Entonces esos electrones, cuando establezco el campo eléctrico, sufren la fuerza eléctrica y son arrancados los átomos y pasan a otro átomo vecino o cercano. Entonces ese movimiento de que los electrones de la última capa de ciertos materiales son arrancados del átomo y empiezan a vagar hasta llegar hasta otro átomo, eso es lo que se llama la corriente eléctrica. O sea que son movimientos de electrones. Hay materiales que permiten que el movimiento sea mejor que el otro. ¿Sí? Entonces los que son mejores son los conductores, los que son peores son los aislantes, ¿sí? Los que no dejan que esos electrones se empiecen a mover. Eso dicho así a grosso modo, ¿sí? Seguramente cuando ustedes vean la parte teórica le van a explicar mucho en más detalle el mecanismo de conducción, pero es básicamente eso, ese es el modelo de conducción. Los electrones de la última capa, de la última órbita, que se van pasando de átomo en átomo. Y eso, porque los electrones no andan sueltos por la vida, sino que tienen que estar ligados a algo, por eso van de átomo en átomo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, esa cantidad de carga que atraviesa el área del conductor en un cierto tiempo, a esa relación en carga y tiempo se llama corriente eléctrica. Y esto se llama definición macroscópica, ¿sí? Porque veo una cantidad de carga total. No me pongo a contar cuántos electrones son. Es como decir, acá yo considero 1 kilo de naranja, y hay otra definición que se llama la microscópica, donde en lugar de tomar el kilo de naranja, tomo la cantidad de naranja que hay en ese kilo. ¿Se entiende la metáfora, la analogía? Entonces acá vemos todo el conjunto y hay otra definición que es la microscópica, donde se ve la cantidad de electrones y no cuánto suma la carga. ¿Sí?
Bueno, eso de la definición microscópica está desarrollado en el video de la resolución del ejercicio número 5, así que no nos vamos a meter con eso. Ya cuando vean la teoría y vean el ejercicio 5 hecho en video, van a entender perfectamente de qué estamos hablando, de la cantidad de electrones que se mueven cuando ¿cómo se llama? Se mueve la carga. Se genera la corriente eléctrica, perdón. Entonces, acá en este problema, en el 1 dice cuántos electrones circulan cada segundo por un punto dado en un alambre que conduce una corriente de 20 amperios. Entonces, ¿cuántos electrones? Va a depender de cuánto es el total de la carga. Entonces, el total de la carga de la corriente de 20 amperes lo obtendría despejando acá, ¿no es cierto? Que dice que la corriente es de 20 amperes y quiero saber por segundo. Entonces, esto es cada un segundo cuánto, y obviamente son 20 coulombs de carga. Pero la cantidad de electrones va a ser los 20 coulombs de carga que pasa por segundo dividido en la carguita de un solo coulomb, de un solo electrón, perdón. Que no sé cuánto da eso. A mí me da 1,25 por 10 a la 20. Ajá. ¿Alguien más? Así, a mí también me da igual, profe. Bueno. Eso, profe. Bueno, entonces pasan 1,25 por 10 a la 20 electrones cuando tengo esa corriente. O sea, por cada segundo, por la sección del alambre, pasa esa cantidad de electrones. Entonces ese movimiento de electrones, eso es la corriente eléctrica. Y si pasan 20 coulombs por segundo, ¿cuánto tiempo necesitamos para que pasen 40? Más obvio, ¿cuánto será? A ver. Si 20 coulombs pasan por segundo, ¿cuántos segundos necesito para que pasen 40? 2 segundos. 2 segundos, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Cae de maduro esa respuesta. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que corriente eléctrica son estos electrones que empiezan a pasar de átomo a átomo, a moverse, y entonces se genera la corriente eléctrica. Pero hay factores que dependen del material que yo considere, que si ese movimiento para llegar de un átomo al otro de los electrones le es fácil o no. Entonces, ¿de qué va a depender? De la cantidad de átomos, de que pueda chocar en el camino, entonces el electrón anda boyando de aquí para allá y no llega a ningún lado todavía. Eso lo mide lo que se llama la resistencia eléctrica del material. La resistencia eléctrica, como lo dice el nombre, lo que mide es cuánto se resiste a que la corriente eléctrica se genere en el material. O sea, que si a los electrones les cuesta más o menos moverse en el material. Eso está dado por lo que se llama la resistencia eléctrica. Cuando ustedes vean la teoría, van a descubrir que esta característica que se llama resistencia eléctrica en un determinado conductor depende de una característica del material que se llama la resistividad, que viene tabulado, y depende del largo que tenga el conductor y de la sección, porque en general los conductores que trabajamos son cablecitos o cosas que tienen forma cilíndrica. Entonces eso tiene un largo y tiene una sección. En general, digamos en promedio, la resistencia de un determinado pedazo de material depende de su resistividad y depende de cuánto de largo tiene y qué sección tiene. ¿Sí? Eso, ¿entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Y resulta ser que esta resistencia es la que regula que cuando yo a este pedazo de conductor le aplico una diferencia de potencial, regula cuánta corriente se genera. Entonces uno llega a una relación que dice que la resistencia
es la que regula, de acuerdo a la diferencia de potencial aplicado al material, cuánta corriente eléctrica le aparece. Esto se deduce, viene de lo que van a ver que se llama la ley de Ohm. ¿Sí? Esta no es la ley de Ohm famosa que muchas veces uno escucha, la ley de Ohm, la ley de Ohm. Bueno, no es esta, sino esta es una consecuencia de la ley de Ohm, que ya la van a descubrir cuando vean la teoría de qué se trata, pero la ley de Ohm en realidad se escribe como densidad de corriente igual a conductividad por campo eléctrico. Fíjense que no hay ninguna resistencia ni ninguna cosa en esta ley de Ohm acá. Está la conductividad. Y este J que dice densidad de corriente, les adelanto, es la corriente dividida en el área. O sea, la corriente eléctrica dividida en el área del conductor. Eso que acabo de escribir, eso es lo que se conoce como la ley de Ohm. Trabajando con esa ley de Ohm, se llega a esta relación que dice, la resistencia me va a controlar cuánta corriente se genera en función de la diferencia de potencial que yo le ponga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Por supuesto que yo les estoy diciendo, les estoy spoileando el final de los desarrollos, pero bueno, para que ustedes ya tengan una idea de qué van a hablar, digamos, cuando vean estas cosas. Bueno, entonces, esta relación entre tensión y corriente es la que vamos a usar en la parte B del problema, donde dice, muy básicamente, que tengo un foco con una resistencia de 240 ohms. Ohms es la unidad en la que se mide la resistencia eléctrica. Y está funcionando con 220 voltios, ¿cuál es la corriente? O sea, nada, es una tontera este problema, porque me preguntan la corriente a través del foco, cuando yo le pongo 220 voltios a un foco que tiene 240 ohms de resistencia. Esa resistencia del foco viene ya de cuando lo fabriqué y lo compré. No es una cuestión que yo pueda modificar en función del potencial que le ponga. No, cuando yo pongo un potencial en ese material que tiene resistencia, aparece una corriente. ¿Cuánta corriente aparecerá? ¿Cuántas cargas se moverán? Va a depender de la resistencia del material, o sea, de cómo está hecho, de qué tiene adentro, del largo de la sección, como dice en esta ecuación. ¿Sí? Aquí. Esta ecuación es la que me dice que la resistencia del conductor depende de su fabricación, no de a qué lo enchufe. Así para decirlo mal y pronto. ¿Sí? ¿Cuánto será la corriente que sale para este foquito? 0,92. Y me puede dar una cifrita más porque tenemos 3 acá. Es que es 0,91, va a ser 0,9 y siguen varios 6, digamos. 6, ¿así? No, disculpe, es 0,91 y después siguen varios 6, digamos. Ajá. Entonces, si podemos redondear esto. Claro, Entonces, por eso. 0,917. Sí, ahí. Ahí está. Ah, mira, tengo cerrado el chat. Recién veo que tengo un mensaje. 0,917, perfecto. Lo que dice el de arriba, Tobias Paspose. Ah, bueno, está pasado. Ni se ha gastado. Dice lo que dice el de arriba. Bien, esa es la corriente, ¿sí? Era 220, ¿no es cierto? ¿Yo leí bien? Sí, 220 y 240, perfecto. Esa corriente aparece al aplicar los 220 voltios a un conductor que viene con una resistencia de 240. Entonces, vuelvo a repetir, la resistencia no depende de lo que yo le enchufe para que ande. Ya depende de cómo lo hice antes, cómo la fabriqué. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, porque a veces queda la confusión de que usando esa ecuación R delta B sobre I, por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, ¿en cuánto cambia la resistencia si en vez de 220 le pongo 440 voltios? ¿Qué opinan? En nada, profe. En nada, exactamente. Esa es la idea. Y si la corriente en vez de ser 2 amperes 3 cambia la resistencia, tampoco.
¿sí? Porque ya depende de cómo fue hecha. ¿Estamos de acuerdo, ah? Sí, profe. Bueno, Sí. avancemos entonces. Entonces, tomemos la idea esta de las características de fabricación de la resistencia R, Rho, L sobre S, para resolver el problema número 2, donde me preguntan que tengo un alambre de 6 ohms que se estira a una nueva longitud 3 veces más grande que el original. Que digamos cuál es la resistencia del alambre estirado, suponiendo que la característica del material no cambia. ¿Qué quiere decir que no cambie la característica del material? Que la cantidad de material con la que está hecho el alambre es la misma estirada o sin estirar. Porque ¿qué va a pasar acá? Si yo lo estiro, es como el chicle. Si yo lo estiro al alambre, ¿qué le pasa a la sección del alambre? ¿Qué Disminuye. pasa? Claro, disminuye, sí, es como el chicle, cuando ustedes jorobaban de chico con el chicle y lo estiraban, sacaban así, estiraban, se iba afinando, porque la cantidad de chicle es la misma. Bueno, lo mismo acá, la cantidad de alambre es la misma. Si yo le estiro, es como la plastilina del jardín, ¿se acuerdan que hacían esas viboritas y uno empieza a amasarlo cuando quiere hacer una media luna, algo? Mientras más finita se hace, más largo consigo el material. Entonces, si yo lo voy a estirar al alambre 3 veces, la sección no va a permanecer sin alterarse. Entonces, este ejercicio uno tiene como la idea de decir, bueno, la nueva resistencia va a ser Rho por 3L sobre S, entonces es 3 veces la resistencia anterior. No, porque no solo cambia la longitud, sino también la sección. Lo que no está cambiando, bajo ningún concepto, es el volumen de este alambrecito. O sea, la cantidad de material es el mismo antes y después de estirar. Entonces el volumen inicial es S por L, porque eso es un cilindro, sección por longitud. Y cuando lo estiro, va a tener una nueva sección y la longitud es 3 veces la anterior. Entonces fíjense cómo la nueva sección estirada es la anterior dividida en 3. La sección también se ve modificada. Entonces en realidad la nueva resistencia va a ser el mismo material, el mismo Rho, 3 veces de longitud tiene ahora, pero la sección es el tercio. Y entonces, ¿qué nos está dando acá? 9 veces Rho L sobre S, es decir, 9 veces la resistencia anterior. No es 3 veces más grande, sino que es 9 veces más grande. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, ojo con pensar que si algo es más largo, menos sección, no sé qué, al resto no le pasa nada, ¿no? También. ¿Todo, ¿de acuerdo todo? Sí, profe. Bueno. Sí. Y fíjense que aquí ni aparece corriente ni tensión nunca en ningún lado, porque no es lo que modifica eso. Bueno, la misma idea tomamos para el problema 3. De vuelta, ahora me dicen que yo tengo 1 gramo de cobre y con ese tengo que hacer un alambre de 0,500 ohms de resistencia. ¿Sí? Y me dicen, bueno, diséñelo y dígame la longitud y el diámetro del alambre. O sea, tengo que tomar el gramo de cobre, hagamos de cuenta que la plastilina, el pedazo de plastilina, y lo tengo que hacer afinar para darle un largo y una sección hasta que consigo los 0,500 ohms. ¿Se entiende? Entonces volvemos a la misma historia, la misma ecuación que regula la resistencia. Rho, L y S. El Rho es el de cobre, acá dice que es cobre, así que eso es algo buscable, pero nos falta saber qué longitud y qué sección para conseguir la resistencia pedida. Y de vuelta, entonces la cantidad de material es fija. ¿Y qué relación tendrá un gramo de cobre, que es masa, con algo que tenga que ver con longitud y sección? La relación viene por la densidad, que era masa sobre volumen.
¿Por qué hay esa relación? Porque el volumen del alambre era sección por longitud. ¿Está bien? Entonces acá hay una relación entre la masa, la sección y la longitud del alambre que yo necesito, y la densidad es algo buscable también. No pasa nada eso. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer nosotros acá es, o despejamos la sección o la longitud y la reemplazamos en esta ecuación de manera de que me quede una sola incógnita, o la longitud o la sección. Entonces, por ejemplo, si yo despejo la longitud de acá, ¿qué me quedaría? Masa sobre sección por densidad. Con eso me voy a la ecuación de resistencia, pongo masa sobre sección por densidad, y me falta acá 1 sobre S. ¿Y qué me está quedando? Entonces, fíjense, ρ, masa, densidad, sección al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí la única cosa que no sé, porque densidad y resistividad, busco del material eso para hacerlo. ¿Sí? Entonces despejamos de acá la sección, fíjense, me va a quedar densidad, masa, resistividad, masa sobre densidad, la raíz cuadrada. Y sección de un alambre, ¿cómo se llama? Cilíndrico, es pi, y como me piden el diámetro, sobre el diámetro al cuadrado, sobre 4, perdón. Eso es la sección de una circunferencia. Por lo tanto, si despejamos acá el D, me va a quedar 4 sobre pi, todo esto, y todo esto de vuelta a la raíz, por el cuadrado del diámetro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora pongamos los valores a ver si nos da. 4 sobre pi, acá me queda. Bueno, la densidad, 8,92 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. Si mal no me recuerdo, que se lo he usado más temprano. Ya lo chequeo. 2 segunditos, 2 segunditos. Efectivamente. Esa es la densidad de... No, aquí tengo que poner la resistividad, no me ha dicho nadie. Estaba escribiendo mal. Acá va la resistividad, arriba, densidad la de abajo. La resistividad del cobre, la buscamos en un libro, la buscamos en internet, es 1,70 por 10 a la menos 8. Entonces acá voy a tener que poner 1,70 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Por la masa, 1 gramo, que lo tengo que escribir en kilogramos, dividido en la densidad, que era 8,92 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. A esto le tengo que calcular la raíz, y a todo también la raíz de vuelta, para obtener el diámetro directamente. Estoy obteniendo el diámetro de una, ¿sí? Podría haber sacado la sección y de ahí sacar el diámetro, pero para no escribir tanto. Bueno, a ver. ¿Esto dará o no dará en... Acá tengo un ohm, a ver. Espere, acá me he olvidado algo yo. Ah, sí. Nadie me ha dicho nada, me estoy faltando la resistencia acá. Cuando he despejado. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué nabo?
O sea que acá falta la resistencia de 0,500 ohm. Me estaba quedando un ohm que no sabía por qué no se iba. Entonces fíjense, ohm con ohm se va, kilo con kilo se va, me queda metro cúbico por metro y metro cuadrado. La raíz me queda metro cuarta. La raíz es metro cuadrado y la otra raíz metro. O sea que sí da efectivamente metro. He despejado bien. Me estaba faltando la R, que nadie se ha dado cuenta ahí. De acá. ¿Sí? Cuando despejé la sección me olvidé de poner la R. Y a ver, ¿cuánto dará todo eso? ¿Alguno? Puede ser 2,80 por 10 a la menos 4. Sí, puede ser. ¿A Y a mí alguien más le también da me eso? da, a mí también me da 2,80 por 10 a la menos 4. Efectivamente, sí. Ahí está poniendo Medina también en el chat. Efectivamente, es 2,80 por 10 a la menos 4 metros, que es lo mismo que 280 micrómetros, que creo que es lo que dice el resultado del práctico. El micrómetro me parece, ¿no? Bien, y con este dato ya podemos calcular la longitud, que se lo dejo a ustedes, que terminen eso. ¿Por qué? Porque ya tengo el diámetro, con el diámetro puedo sacar la sección, tengo la masa y tengo la densidad, que está de dato, ya sale la longitud. Que con este resultado le va a dar la longitud que dice, obviamente, el resultado en el práctico. Pero ya teniendo el diámetro, ya directamente lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos entendiendo más o menos la idea, por lo menos de lo que vamos ahora.
¿Qué dice lo que dice el de arriba? Otra vez. Pero pose todo lo que dice el de arriba. Lo que dice el de arriba, y ahora la longitud, profe, para quedar bien con el TP. No, yo no lo voy a calcular, calculenle ustedes. Eso es lo que estoy diciendo. Ya tienen el diámetro. Bueno, ahí vayan a la ecuación de la longitud que habíamos encontrado al principio y calculen. Acuérdense que la S es sección, o sea que el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Hay que calcularlo ahí. Me da ansiedad calcularlo yo, sí. Me dio 1789, dice Carrizo. No me acuerdo cuánto dice el problema. 1,81, 1,82 creo que dice el resultado. 1,82, ¿no dice? Bueno, está cerca. 1,789 no está tan lejos de 1,82. Así que tan mal no está. Está mal, pero no tan mal. No, mentira. Bien. Listo, ese lo pueden terminar ustedes tranquilamente, sin ningún problema. El 4, la misma historia, hay que calcular la resistividad, pero tienen el diámetro, el largo, nada, está todo para hacer 4, ni me voy a gastar. El 5 está en video, lo hemos dicho, el 6 también. ¿De qué trata el 6? El 6 habla primero de un concepto que para hacer generar la corriente eléctrica yo necesito una diferencia de potencial. Que la diferencia de potencial es lo que genera el campo eléctrico dentro del conductor, y ese campo eléctrico el que hace fuerza sobre esos electrones que están en la última capa de los átomos. Esos electrones se llaman electrones de conducción, cuando el material es conductor, o electrones de valencia también le pueden encontrar ahí, o portadores de carga. Es decir, son las partículas con carga que se mueven entre átomo y átomo al generar la corriente eléctrica. Bueno, resulta ser que el instrumento que me da la diferencia de potencial suele ser una fuente en general, o sea, pues una batería o alguna cosa, le llamamos fuentes en general. Y las fuentes tienen una diferencia de potencial latente y otra diferencia de potencial cuando funciona, cuando efectivamente hace generar la corriente eléctrica. Y por lo general, si la fuente no es ideal, la diferencia de potencial que otorga la fuente cuando funciona es menor que la que tiene latente cuando está apagada. Cuando está apagada, esa diferencia de potencial se le llama FEM, y cuando está prendida, el voltaje en general le decimos, ¿sí? Entonces el problema 6 habla de eso, de lo que pasa con la fuente, de cuánto da la fuente prendido, cuánto da la fuente apagada. Bueno, cuando lo hagan ahí se van a enterar, cuando lo vean y vean un poquito la parte teórica, se van a enterar de qué se trata. Y aparece un tema de la potencia que lo vamos a estudiar acá, en el problema 7. ¿Qué es la potencia? Bueno, la potencia en electricidad está relacionada, en este caso, con lo que se llama el efecto Joule. El efecto Joule es el efecto que nosotros conocemos, aunque no sabemos que se llama así, es que los aparatos eléctricos se calientan cuando funcionan. ¿Sí? ¿Y por qué se calientan cuando funcionan? Se calientan cuando funcionan porque cuando las partículas empiezan a, ¿cómo se llama?, a moverse, se mueven porque adquieren una energía que no tenían antes, y es una energía eléctrica que viene del campo eléctrico, ¿sí? O sea, para poder cambiarse necesita una energía que lo haga cambiarse de átomo. Esa energía se le otorga la diferencia de potencial. Y nosotros sabemos que cuando había diferencia potencial y había una partícula que se movía, adquiría energía eléctrica. Bueno, resulta ser que esa energía eléctrica, esa energía de movimiento, acuérdense que los electrones van chocando contra otros electrones, contra las paredes, se la terminan pasando al conductor. Y entonces el conductor, al recibir energía, aumenta lo que se llamaba su energía interna y se calienta. Entonces la energía eléctrica hace que el conductor levante temperatura. Y eso
genera que el ambiente que rodea al conductor se caliente, se aumente su temperatura. Decía que la energía eléctrica pasa como calor al ambiente. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos de los aparatos que se calientan cuando yo los hago andar, ¿sí? La computadora, el cargador del celular, lo que ustedes quieran, cuando funciona eléctricamente siempre levanta temperatura. Eso se llama efecto Joule. Y hay algo que mide cuánto, digamos, el ritmo en que la energía eléctrica pasa calor en las resistencias, y eso se llama la potencia eléctrica. ¿Sí? La potencia eléctrica mide el ritmo de conversión de energía eléctrica en calor en una resistencia, un elemento con resistencia. Y si es un ritmo, depende por el tiempo. Entonces, esto es generalmente el cambio de energía eléctrica en el tiempo, que para elementos con resistencia se puede calcular como la corriente que lleva por el potencial, o la corriente que lleva al cuadrado por la resistencia que tiene el material, o el voltaje que tiene al cuadrado sobre R. Cualquiera de esas formas me permite a mí obtener el ritmo de que la energía pasa al ambiente, mejor dicho, la energía eléctrica se convierte en energía en forma de calor. Cualquiera de esas tres ecuaciones me permite conocer eso. Es decir, me permite conocer el efecto Joule. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Y bueno, de eso trata este problema. Este problema dice que yo tengo una turbina que, o sea, viene de una central, me da 2000 kilowatts. Acuérdense que las potencias, ya de física 1 conocíamos, se medían en watts. ¿Sí? Entonces, 2000 kilowatts es lo que sale de la, ¿cómo se llama? De la central. Eso llega a un generador eléctrico. Un generador eléctrico es un motor que cuando funciona genera electricidad. Pero dice que de los 2000 kilowatts solo aprovecha el 80% de eficiencia, porque los motores no tienen una eficiencia del 100%. Y como esto es un generador que lo que hace es, lo que genera es que genera una corriente debido a una diferencia de potencial, me perdí qué iba a decir. Lo que hace es tomar el 80% de esa energía que le está llegando por segundo y hace que la convierte en 1200 vatios de salida. Entonces, esos 1200 vatios de salida también implican que van a generar una cierta corriente. Entonces, ¿cómo hago para calcular qué corriente genera este generador? Entonces, tomo esta relación, que la potencia es I por delta V. Entonces, si yo despejo la corriente de acá, me queda que es potencia sobre delta V. ¿Sí? Entonces, la corriente que va a generar el generador, por eso es un generador, es el 80% de lo que le llega, ¿sí? Para que me dé una salida de 1200 voltios. ¿Qué corriente estaría generando entonces este generador? Valga la redundancia. Tomando el 80% de la energía que le llega para producir 1200 voltios de salida. $1,33 puede ser. Estos son kilovatios, ¿no? O sea, tengo que poner un dial a 3, ojo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto da con los kilovatios? Puesto ahí Gómez García. 1333,3, ¿eso sería el número? Sí. $1334 lo podemos.
Bueno, o sea que salen 1200, sí, tiene 4, pero fíjense que 2000 y 1200 también tiene 4, y esto, el 80%, ese número tiene la cifra que yo quiera. No, no está mal. Pose ahora dice, ahora no calcula nada y esto sí me dice que está mal. No, no está nada mal, porque el 80%, 0,80 puede ser 0,800, 0,8000, da lo mismo. ¿Sí? Ese es un número exacto. Bueno, o sea que tomando el 80% de lo que les llega, para que sale 1200 y genera una corriente de 1334. Entonces, ¿a qué resistencia está haciendo andar? Y bueno, tomo la relación esta, la resistencia es delta V sobre I, entonces sé que genera 1200 voltios y una corriente de 1334 amperes me va a dar la resistencia que está haciendo andar. A ver cuánto será. 900. Me da 0,900. 900. ¿900 justo? ¿Cómo ese número no puede ser un 900 justo, que yo sepa? 1200 y 1334. Ah, 899. Ah, ya, está redondeado. Ahora sí. Así. Sí. Sal de mi deuda. Bueno, un cálculo que ha hecho Paz Pose. Bien, todavía uno. Se ha ganado una escarapela. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Se están poniendo, qué grande, qué capo, qué... Oh. Están con la pavada. Ustedes le van a agarrar el cuchicumbia en vez de dengue, en cualquier momento. Qué gente grande ya. Bueno, ahí estamos. Entonces, de vuelta el concepto, que es lo que queremos charlar, de que el hecho de que la energía para que se genere la corriente eléctrica en los elementos conductores que tienen resistencia eléctrica, esa energía pasa al conductor y se transforma de energía eléctrica en energía en forma de calor, y que eso se llama el efecto Joule. Y lo que mide la cantidad de energía que se intercambia se llama la potencia eléctrica, y que tengo varias varias formas de calcular esa potencia eléctrica. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Se va entendiendo? Por lo menos esto ya lo verán, como siempre en la teoría lo completarán, pero en los conceptos por lo menos le va quedando algo, quiero creer. ¿Sí? Lo mismo. ¿Se puede hacer un 10? Porque al 10 no lo entendí. No me salió. Ya llegamos. Sí, ya estamos ahí. Sí, este práctico es bastante corto, porque el 8 ya está hecho en video. El 9 lo podemos plantear. ¿Qué tenemos? Una estufa, ¿sí? Una estufa que, bueno, obviamente este problema no ha sido hecho en Argentina, pues 115 voltios no usamos nosotros. En Estados Unidos puede ser, México puede ser. Seguramente de algún libro mexicano. Pero no importa. Usamos ese voltaje para hacer andar una estufa de esa que tiene una bobina de alambre que tiene esta sección, esta densidad, esta resistividad, y que tiene que disipar esta potencia. Entonces me preguntan la longitud del alambre. Obviamente la longitud está metida en la famosa ecuación esta, que para poder contestar la longitud del alambre, teniendo la sección, teniendo la resistividad, me está faltando la resistencia. Entonces el valor de la resistencia lo voy a obtener de esta relación entre la potencia que yo quiero que disipe y el voltaje que le voy a conectar.
Entonces de acá yo obtengo que la resistencia es el voltaje sobre la potencia. Con eso vuelvo a mi ecuación original. Entonces en lugar de resistencia, voltaje sobre potencia, Rho L sobre S. Y miren, sencillamente, de acá despejamos la longitud. Va a ser delta V cuadrado por S sobre la potencia por Rho. Bueno, eso lo pueden reemplazar los valores, están todos ahí, y comprobar si efectivamente le da lo que dice el resultado. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Sí, profe. Sí, Es profe. bastante facilingo eso, ¿no es cierto? Creo que no se les va a complicar la vida. Bueno, y el 10. El 10 lo que preguntaba la compañera, que tenemos una barrita que está hecha de dos materiales de la misma sección, pero distintos largos, y por supuesto, al ser dos materiales distintos, distinta resistividad. Y pregunta la resistencia de un extremo al otro de la varilla. Entonces imagínense que ustedes parten en una carrera, desde el extremo rojo, pasan por el extremo rojo, y ahí esa porción de la carrera los cansa un poco, ¿no es cierto? Cuando llegan a la porción azul, ya están cansados, y atraviesan la porción azul y se cansan más todavía. O sea, en definitiva, el cansancio de correr a través de estas dos varillitas es el cansancio de la primera y el cansancio de la segunda, ¿o no? Si fuera una carrera común y corriente. Bueno, es lo mismo que le va a pasar a los electrones que intenten pasar de una punta a la otra. Van a haber energía que van a perder en la primera parte y ya van a llegar con menos energía a la segunda, y a la segunda parte van a perder más energía. O sea que encuentran resistencia tanto en la primera parte roja como en la segunda parte azul. Se enfrentan a las dos resistencias juntas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la resistencia total eléctrica de esta varilla es la suma de las dos, porque la corriente eléctrica se va a encontrar con las dos resistencias al tratar de atravesarla. O sea, nosotros queriendo correr, somos la corriente eléctrica, nos vamos a encontrar con las dos. Entonces la resistencia total de esta varillita va a ser la resistencia roja más la resistencia azul. Y así la obtengo. ¿Cuál es la resistencia roja? Y bueno, la resistividad por su largo sobre la sección, y la otra tiene otra resistividad, otro largo, pero resulta ser que la misma sección, porque una sección cuadradita, ¿sí? Entonces la sección es el lado al cuadrado, no es el este. La sección es el lado al cuadrado, si no va a confundir con la longitud. Y así sencillo, ahí van a encontrar cuánto es la resistencia total, porque están las dos resistividades, están los dos largos, están, obviamente hay que ponerlo en metro. Y las dos secciones, que la misma, la calculan también en metro. Y ahí van a obtener la resistencia total. ¿Sí o no? Sí, profe. Y eso es toda la historia con eso. ¿Está bien? Sí, profe. Pero, Bueno, fíjense, bueno, no tenemos más nada para hacer de este práctico. Es un práctico bien sencillo, corto, muy introductorio, así que no van a tener problemas. Cuando lleguen el miércoles y tienen la clase teórica, van a ver que la teoría tampoco no es gran cosa, pero bueno, les va a terminar de aclarar algunas cosas, algunos conceptos, quiero creer yo. ¿Sí? ¿Está bien, Tobías, o no? Por lo que dice el de arriba. Está bien, profe, está bien. Ah, bueno, menos mal. Ah, y recién le veo la foto de perfil de Tobías, mire. El perro con el teléfono ahí arriba, pobre perro. Dios mío.
Y eso que les pidió que pongan una foto de perfil de ustedes para saber la cara que tienen, pone el perro ahí con el celular en la cabeza. Ay, Dios. Debe ser que es un perro todavía. Bueno, claro. Bueno, estamos, ¿no es cierto? Perro truco, dice. Lo compro al trípode. Sí, no sé, está mostrando el trípode acá. Compra para poner el celular. Bueno, chicos, ese es toda la... ¿Cómo que no es un perro? ¿Qué es? Es mi perro. Ah, qué sonso. Bueno, su perro trípode celular. Listo. Bueno, eso sería lo que vemos hoy en... Soy autor de CMS, me dice. Esto es lo que vemos hoy en este práctico. No hay más, hemos hecho casi todos los problemas. Le quedó para completar unos par de cálculos y verificar que salga lo que tiene. Y lo ven a los videos y ahí terminan de entender la cuestión. ¿Sí? No tengo mucho más para decirles de esto. Así que bueno, ahí estaríamos. ¿Profe? Sí. ¿Qué onda el parcial? ¿Hay alguna fecha más o menos? O... No, ustedes calculen fines de junio, primera semana de julio. No más de eso. Siempre es antes de las vacaciones. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, profe. No tengo la fecha, no está ni discutida. Pero sepan eso, que siempre es o fines de junio o la primera semana de julio, pero siempre antes de las vacaciones, eso sí, seguro. Bueno, tire spoiler de la... Y ya le he tirado. Fines de junio, primera semana de julio. Más spoiler que eso no le puedo decir. Bueno, jóvenes, sneak peek. Sí, le voy a spoilear al final. ¿De qué? ¿Le spoileo el final de una serie, de una película? No tengo problema. Bueno, eso. Listo. Bueno, pongan, hoy nos ocupamos más temprano. Ya saben, pongan el presente acá en el chat. Estaban, Dios mío, cómo vuelan los presentes. Si ya saben que si están con otro usuario de otra computadora, aclaren quiénes son. ¿Ve? Ahí perfecto. Gómez, María Belén, perfecto, pues me salía Bayo nomás. De 10. Perro truco. Ay, Dios, Luca Patricio Juárez. Ponga presente en vez de Macania.